Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches, estimada concurrencia y aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales, ¿no? En las virtuales. Le hablo Gustavo Yashimura para presentar, dar inicio al programa Caminando por el Ande, el dúo Alondra y Gustavo. Y también invitados especiales, jóvenes huamanguinas talentosas, cantantes de la región de Ayacucho, que se congregan esta noche en el Teatro Municipal de Huamanga. Queremos agradecer profundamente al alcalde y al arquitecto Yuri Gutiérrez por darnos el apoyo para que este evento sea una realidad. Vamos a dar inicio motivando a un nuevo talento, un joven alumno de una escuela de música aquí en Huamanga, y quien va a presentar a este niño es su profesor, el concertista de guitarra Dante Quispe Crespo. Buenas noches con todos. Hoy me siento muy honrado no solamente de participar como concertista, sino de presentar a uno de mis alumnos que recién 3 meses está aprendiendo a tocar. No sabía tocar ni Vaca Lola, ¿no? Pero ahora se va a presentar y va a tocar. Tiene tres meses de estudio en la escuela y tenemos tantos alumnos que están ahí en camino y poco a poco vamos a tener que incentivar como a Sebastián Atau, que hoy en día nos va a presentar un tema del departamento de Huaraz. Vamos, Sebastián. Esas palmas, por favor. Muchas gracias, Sebas. Es un niño que recién está empezando a descubrir la magia de la guitarra y como motivación, esas palmas para Sebastián. Gracias. Bien, también quiero invitar a mi amiga coanimadora, Giovanna, que en esta noche vamos a presentar a los artistas invitados. Ella es huamanguina, tenemos mucha afinidad en el campo del turismo. Ella va a presentar al siguiente artista. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Giovanna. Bueno, apoyando este gran evento que es Caminando por el Ande y bajo el proyecto encaminado por Gustavo Yashimura, el dúo
Gustavo y Alondra, ¿no? Bueno, estamos encantados de poder ser parte de este gran evento. Creo que son eventos culturales que también van afín a las actividades folclóricas, culturales y turísticas. Bueno, enseguida, bueno, sin hacer tanto rodeos, pero también no olvidarnos de todo el público que nos está viendo a través del Facebook y también agradeciendo a la transmisión de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Bueno, enseguida tenemos la participación del gran maestro arpista, ¿no? Otoniel Hayanchira. Vamos a recibirle con fuertes votos de aplauso, por favor, al maestro Otoniel Hayanchira.
Muy agradecido, maestro Otoniel Jayanchira, esa mano de oro que nos ha interpretado 2 canciones del Ande. ¿Alguna palabra, maestro Jayanchira, para motivar a los jóvenes talentos que esta noche se presentan en Caminando por el Ande? Bien, gracias. Buenas noches al mundo entero. Gracias a esta red. La música es una ciencia, por lo tanto, es universal. Ser la música es la columna vertebral para nuestra existencia como persona humana. No hace reflexionar nuestra mente, solo teme la mente humana. Por lo tanto, solicito a la juventud practicar la música, el canto, los diferentes instrumentos, dentro de ello en Ayacucho la guitarra, el arpa, el charango, el violín, el laúd y otros afines. Sería dar un realce más de nuestra existencia musical como una cultura. Lo que es Huamanga es tierra de los artistas netamente nato e expresivos. Muchas gracias, maestro. Esas palmas para Otoniel Jayanchira. Bien, este evento se hace posible gracias a la Fundación de Guitarra Ayacuchana Ractaco, que se ha materializado recientemente y tiene objetivos muy importantes como impulsar a nuevos valores, rescatar a los valores que están en la incógnita. Tenemos arduo trabajo, fortalecimiento de comercio exterior y turismo y también mejorar la calidad de servicio turística en la región de Ayacucho. Estamos recién trabajando y gracias también a la municipalidad y el área cultural que nos da el apoyo para poder materializar este proyecto que nace de una composición que lleva por título Caminando por el Ande y que fue cantada por Alondra. Entonces tomamos esta decisión de emprender este proyecto y vamos a hacer una grabación en la capital de la República titulado Caminando por el Ande. Bien, a continuación mi coanimadora Giovanna va a presentar al siguiente artista. Bueno, continuamos con este evento Caminando por el Ande. Bueno, sin antes agradecer a la Municipalidad Provincial de Huamanga por su apoyo en promover y también dar a conocer a los nuevos talentos de la música ayacuchana. Bueno, el día de hoy creo que vamos conociéndolos y seguiremos conociendo. Y también acompañados por grandes artistas, ¿no? Mujeres ayacuchanas que interpretan nuestras hermosas canciones ayacuchanas. Bueno, agradecemos desde ya también a los organizadores de este evento, al dúo Gustavo y Alondra, quienes hacen posible, ¿no?, para que este evento se materialice. Y bueno, a través de la Fundación Ractaco se viene promoviendo diferentes actividades, como esta, por ejemplo, en promover la cultura a través de la música ayacuchana y en sus diferentes manifestaciones. Bueno, continuamos con Dante Quispe. Él nos interpretará también la música ayacuchana. Adelante, maestro Dante. Fuertes aplausos, por favor. Cuando usted nos diga, maestro. Bueno, recordar también a todos los que están viendo por las redes sociales, por el Facebook de la Municipalidad Provincial de Huamanga, venimos, Otoril nos dice, ¿no? Es el tema que nos va a interpretar Dante Quispe, es el tema Otoril. Bueno, maestro, cuando gustes, por favor, adelante.
Esos aplausos para el maestro Dante Quispe Crespo. Bueno, también impulsando, ¿no?, nuestra música yacuchana desde la escuela, y creo que también necesitamos jóvenes talentos como él para seguir promoviendo nuestra música yacuchana en nuestra región y asimismo también a nivel nacional. Bueno, continuamos con este evento denominado Caminando por el Ande, evento gracias a la organización del dúo Gustavo y Alondra y también a través de la Fundación Ractaco. Bien, continuamos entonces con Yadisa Cisneros, ella viene desde Huanta, la Bella Esmeralda de los Andes. Nos interpretará también 2 temas musicales y para ello vamos a recibirles con fuertes votos de aplauso, por favor. Adelante, Yadisa. Esa guitarrita, maestro. Si el recuerdo a mí no me mata, vaya con Dios, adorado mío. Pero eso sí, negro del alma, cuidado que el mundo es ingrato, cuidado que el mundo es ingrato. Tribulchay, verdera, pischay, imainara kanki, yujari pukuti. Tribulchay, verdera, pischay, imainara kanki, yujari pukuti. Imainara kanki, yuja pasakuti. Muchas gracias. Muy buenas noches, querido público. Es una alegría inmensa para mí poder acompañar a este hermoso proyecto, Caminando por el Ande, juntamente con don Gustavo y Alondra. Qué alegría para mí. Yo vengo desde Huanta. Me siento muy contenta por estar aquí. Un saludo muy especial para don Julio Velapatiño, para mi querido hermano y mi cuñada aquí presente. Muchas gracias.
suerte. Ellos cantan su diana, yo lloro mi mala suerte. Qué tristes son los momentos que me restan de mirarte. Cuál terribles son los tormentos cuando imagino el dejarte. Amahuajaspaya. Qué tristes son los momentos que me restan de mirarte. Qué tristes son los momentos que me restan de mirarte. Cuál terribles son los tormentos cuando imagino el dejarte. Cuál terribles son los tormentos cuando imagino el dejarte. Esa fuguita. Lucero de la mañana, lucero de la mañana, hacia Tasuya y Cuy, Coscangripucuzum, Manasqueda y Manchú, Runapahuasimpi. Lucero de la mañana, lucero de la mañana, hacia Tasuya y Cuy, Coscangripucuzum, Manasqueda y Manchú, Runapahuasimpi. Ahora, eso. Muchísimas gracias. Caminando por el Ande. Bueno, evento encaminado por la Fundación Ractaco. Bueno, como siguiente número tenemos también la presentación de una de las representantes también de esta hermosa provincia, Huanta, ¿no? Que es una provincia que, bueno, es más conocida como la Bella Esmeralda de los Andes. Con nosotros, Sarit Rodríguez desde Huanta. Adelante, Sarit. Vamos a recibirles con fuertes votos de aplauso, por favor, a Sarit Rodríguez. Ella viene desde Huanta. Adelante, Sarit. Muy buenas noches con el público presente y muchas gracias por esta invitación al señor Gustavo en este hermoso proyecto Caminando por el Ande, al lado de Alondrita. En esta noche nos van a deleitar. Pero antes vamos a nosotros, sus invitados, y Alondrita y el señor Gustavo, vamos a deleitarles nuestros hermosos huaynos ayacuchanos. Bueno, les voy a cantar este hermoso huayno, Clavel de mi pecho, acompañado del maestro Dante Quispe. Ayer fuiste clavel de mi pecho, florecita de mi ilusión. Ayer fuiste clavel de mi pecho, florecita de mi ilusión. Hoy que te
te encuentro un clavel marchito. Ay, amorcito, ¿qué te ha sucedido? Veo en tus ojos tristezas y angustias. Hoy que te encuentro un clavel marchito. Ay, amorcito, ¿qué te ha sucedido? Veo en tus ojos tristezas y angustias. Seguramente estarás pagando lo que has hecho con mi corazón. Seguramente estarás pagando lo que has hecho con mi corazón. Así es el mundo en el cual vivimos, ingratitudes nunca perduran, las vanidades siempre terminan. Así es el mundo en el cual vivimos, ingratitudes nunca perduran, las vanidades siempre terminan. Si todavía tienes cariño, vuelve mi amor, que aquí te espero. Todavía tienes cariño, vuelve mi amor, que aquí te espero. Si todavía tienes cariño, vuelve mi amor, que aquí te espero. Los dos unidos como dos palomas formaremos nuestro dulce nido, donde todo será felicidad. Los dos unidos como dos palomas formaremos nuestro dulce nido, donde todo será felicidad. Ay, no marchites, siempre serás clavel de mi pecho. Florecita, ay, no marchites, siempre serás clavel de mi pecho. Muchas gracias. Bueno, una vez más voy a presentarme. Mi nombre es Sarid Rodríguez, soy de la provincia de Huanta. Y bueno, vamos a continuar esta hermosa noche. Les voy a cantar este hermoso huayno tradicional, Ángel de mi vida, para todos ustedes con mucho cariño. Tú eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones.
Eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Todos me han aconsejado Amañacuya y Chunispa. Todos me han aconsejado Amañaguayo y Chunispa. Pero haciendo la prueba, Manañan Sanía Nichu, Manañan Sanía Nichu. Pero haciendo la prueba, Manañan Sanía Nichu, Manañan Sanía Nichu. Vamos con esa guitarrita, maestro. Grinquichu de Janaita, Grinquichu Sajinaita. En mi última agonía tu nombre pronunciaría. Grinquichu de Janaita, Grinquichu Sajinaita. Grinquichu de Janaita, Grinquichu Sajinaita. En mi última agonía tu nombre pronunciaría, tu nombre pronunciaría. En mi última agonía tu nombre pronunciaría, tu nombre pronunciaría. Ichaya kunang watayannya, Ichaya última vez yaña. Ichaya kunang watayannya, Ichaya última vez yaña. Chaitanis baby mana kuyay kichu, eri ukuyak tiwahayang mangnista. Chaitanis baby mana wayoy kichu, eri bukti pasapti wahayang mangisma. Muchas gracias. Esas palmas, muchas gracias Sarit, muchas gracias Dante, gran concertista de guitarra. Y bien, a continuación queremos presentar también a una joven talentosa que el año 2019 ganó un concurso de Festival de Música de Cuchana, el primer puesto. Me refiero a una chica guamanguina que tiene una voz muy sentimental, a Glenda Palomino, para quien pido fuertes palmas. Bien, entonces continuamos con esta superprogramación, Caminando por el Ande, y ya se alista nuestra querida Glenda para expresar 2 temas de su repertorio, esperando que sea de vuestro agrado. Adelante. Adelante, maestro.
Kincayay, wamancayay, alay kipi apakuay, alay kipi apawas pa, chay chayaman churay kuay, kaminuman kay kuay. Chay mantaja ripusañan, chay mantaja pasasañan, wairajina muyuyaspay, parajina mujayaspay, mayujina aparispay. Kichayay, wamancayay, halay kipi apakuay, chay chayaman churay kuay. Imapagra kuyarjayki, haykapagra wayurjayki, kunanjina yakinaypa, kunanjina wajanaypa, kunanjina yakinaypa. Mayukun muruchaywa, unjina jura mikuchaywa, mikunayki tukuptija, ñujanjina yakiyanki, ñujanjina wajayanki. Wajachikrujanim negrushayta, yakichikrujanim zambuchayta, escuela chamanta, kuyaskayta, colegio chamanta, wayuskayta. Wajachikrujanim negrushayta, yakichikrujanim zambuchayta, escuela chamanta, kuyaskayta, colegio chamanta, wayuskayta. Muchas gracias. Mi nombre es Glenda Palomino. Soy de Huamanga, Ayacucho. El siguiente tema que viene lleva por título Agenciaya Aymarino. Adelante. Aymarino, apas paja pakuay, sola chayaita. Agencia Aymarino, apas paja pakuay, sola chayaita. Karaimba man, chaymantayaj taman, apas paja pakuay, zapachayaita. Manas mamay kanchu, manas taytay kanchu, urjun hasan maskawaspa, wajayanampa. Don Lucio Maldonado, apas paja pakuay, karuchayay kipi. Don Lucio Maldonado, apas paja pakuay,
chayaykipi chihinayaqtaman abankaylatuman apaspajapakuay sola chayayta manas mamay kanchu manas taytay kanchu urjun hasan mas kawaspa wahayananpa Maldonado apaspajapakuay kadu chayaykipi Don Lucio Maldonado apaspajapakuay kadu chayaykipi chihinayaqtaman abankaylatuman apaspajapakuay sola chayayta manas mamay kanchu manas taytay kanchu urjun hasan mas kawaspa wahayananpa Carrito ay marino, carrito Maldonado, carrito ay marino, carrito Maldonado, gasolina y mi tucuro con dispatan y guanquiman, aceite chay mi tucuro con dispatan y guanquiman, carrito ay marino, carrito Maldonado, carrito ay marino, carrito Maldonado, gasolina y mi tucuro con dispatan y guanquiman, aceite chay mi tucuro con dispatan y guanquiman. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esa palma para nuestra querida Glenda Palomino, una joven talentosa, guamanguina, que canta con mucho sentimiento. En 2019 ganó un concurso muy importante aquí en la región de Ayacucho. Bien, continuando con la programación, Caminando por el Ande, este título que nace de una composición se ha convertido en un proyecto y en una grabación de un nuevo disco compacto con Alondra, en dúo con mi persona. Se está materializando en el Teatro Municipal de Huamanga esta noche. Quiero enviar un saludo cordial para mi hermano del arte de La Patiño, de Huanta. Nos hemos conocido el día de la develación de la estatua de Amílcar Gamarra en Huanta. Canta con mucho sentimiento y también tenemos proyectos, vamos a juntarnos para hacer música, para grabar. Qué linda es la música ayacuchana, Ayacucho, cuna de artistas, potencia cultural, no solamente en el canto, en la poesía, en la música, en la artesanía. Yo soy de raíces ayacuchana,
Nací en la costa, pero me siento muy huamanguino. Este año en pandemia he estado mucho tiempo acá. He suspendido mis viajes para continuar con proyectos culturales. He materializado una fundación de guitarra de Cuchana Ractaco en homenaje a mi maestro longevo, que tiene 101 años. Lo llamé por teléfono, voy a hacer un evento y le dedico con mucho cariño este evento a él. Y le pregunto, maestro, ¿cuántos años tiene? Este año he cumplido 101. El próximo 102, 103, 104, hasta 200 voy a llegar, me dice. Tiene mucha vitalidad. Un gran maestro, un gran referente de la guitarra de Cuchana. Pronto voy a publicar mi libro, Leyenda Viva de la Guitarra de Cuchana, en homenaje a mi maestro, donde también hay obras de él, 5 canciones de Ayacucho y 5 del Cusco, donde él radica por mucho tiempo. Y también hay un CD ahí, homenaje a la Leyenda Viva de la Guitarra de Cuchana, donde he cantado también con una joven artista huamanguina, y pronto van a ustedes tener ese libro. Bien, quiero invitar a mi hermano, tengo muchos hermanos aquí en Huamanga, Otoniel Hayanchira, con 2 temas, 2 composiciones huamanguinas, Marja y Junta Rosas Manta, y el Guaynonó de Walter Vidal García, de Chovi, dedicando a la joven cantante que se encuentra presente aquí, con mucho sentimiento, con mucho cariño. Vamos a expresar este tema para después continuar con 2 presentaciones más y pronto con Alondrita. Bien, vamos a, Giovanna, por favor, vamos a cuadrar afinaciones para tocar con el maestro 2 temas más. Bien, el evento Caminando por el Ande, bueno, esta transmisión formidable y bueno, bajo la organización del dúo Gustavo y Alondra y han caminado por la Fundación Ractaco. Estamos muy agradecidos con la Municipalidad Provincial de Huamanga, quien hace posible esta transmisión y promoviendo también de los jóvenes talentos de la interpretación de la música ayacuchana. Ahí también agradecemos a todas aquellas personas que nos están viendo por la transmisión del Facebook de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y agradecemos también desde Cusco, Huanta, diferentes regiones del Perú, quienes están visualizando este evento denominado Caminando por el Ande. Maestros, ustedes nos dirán en el momento. Gustavo Yashimura desde Cusco, para ustedes, y también el maestro Otoniel Hayanchira, arpista, y que también a través de las diferentes líneas artesanales, ¿no?, se hace de diferentes líneas, ¿no?, del arte, como la artesanía, la música y otras, ¿no? La música ayacuchana siendo una de ellas, se interpreta, ¿no?, a través de los músicos talentosos, las señoritas huamanguinas, y también a través de la interpretación de los grandes guitarristas y arpistas. Maestros, ustedes dirán. Adelante.
Bien, a continuación vamos a tocar el Why No, No, o Donde te fuiste, Paloma, de Walter Vidal García, nuestro querido Chovi.
Si tras de la muerte y amor, así muerta de amarte, aunque polvo has hecho, seré siempre tu eterna amante. De ser yo, seré siempre tu eterna amante. Aunque polvo de ser yo, seré siempre tu eterna amante. Seré siempre tu eterna amante. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Bueno, en esta oportunidad estoy aquí presente en el homenaje Caminando por el Ande. Estoy muy agradecida y muy feliz de estar aquí. Bueno, como siguiente tema, les voy a cantar el tema No. Adelante. jamás volveré a amar.
gracias. Esos fuertes aplausos para Grace Berrocal y el maestro Gustavo Yashimura. Bueno, esta transmisión formidable, y bueno, no sería posible sin la presencia de todas aquellas personas quienes nos acompañan el día de hoy en el Cine Teatro Municipal. Por favor, un aplauso para cada uno de ustedes. Creo que ver a estos grandes artistas, jóvenes aún, ¿no?, que están encaminándose por esto, su presencia lo es mucho, bastante. También continuamos ya como última presentación. Creo que llegó el momento, señores, para todas las personas quienes están viéndonos por la transmisión, por el Facebook de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y asimismo para todos los presentes, llegó el momento de este gran dúo que es denominado por este evento Caminando por el Ande, y es encaminado por el proyecto y la Fundación Ractaco. Señores, en este momento se presenta este gran dúo que es Alondra Quispe López, que la señorita, bueno, niña aún, ¿no?, que viene desde Lima, bueno, raíces huantinos, nos dice ella, pero que gusta bastante de esta interpretación ayacuchana. Acompaña el maestro Gustavo Yashimura, y bueno, nos va a dar la presentación en este momento ya de todo su repertorio musical, y bueno, pues no, acompañado de esta señorita muy talentosa. Bueno, vamos a presentar, por favor, Alondra. ¿Dónde te encuentras? Alondra Quispe López. Ella viene desde Lima, señores. Aplausos desde Huamanga y desde el Cine Teatro Municipal, y con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, se presenta ella en este hermoso escenario. Alondra, estamos esperándote. Esos aplausos, por favor, esos aplausos. Hola, hola. Muy buenas noches con todos ustedes. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Estoy muy emocionada y nerviosa por la emoción. Y bueno, quiero mandar muchos saluditos a todos ustedes, a mi familia que se encuentra aquí, a mi tío Luchito, a mi tía Martita, al maestro Julio Velapatiño también, que se encuentra aquí, y a todos ustedes también, amigos. Estoy muy emocionada y muy contenta de poder estar aquí, así que vamos a esperar al maestro Gustavo, ahí viene. Bueno, gracias, Alondra, por estar en Huamanga. Huamanga, tierra querida, Huamanga, tierra y cuna de artistas. Bueno, toda la región de Ayacucho, a través de las diferentes provincias, Huanta, una de ellas, y creo que los raíces huantinos, ¿cierto, Alondra? Así es. Quiero agradecer por la invitación, y bueno, comenzamos con esta primera canción, maestro. Bueno, vamos a recibirles con fuertes votos de aplauso a este gran dúo, quienes nos va a dar a conocer este gran repertorio, y agradecemos también porque esto no sería posible sin el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Muchísimas gracias. Adelante, maestro Gustavo Yashimura y Alondra Quispe. Mayu patan nurepi matan rurangi, Mayu patan nurepi matan rurangi, aku tapayas pay bidaya naita suyani, aku tapayas pay bidaya naita suyani. Mananya rikuri muti, mananya rikuri muti, aku payas haita bidai hukmanya umini, aku payas haita bidai hukmanya umini. Vamos con esa guitarrita, maestro Gustavo Yashimura.
Bongorayay mayo, kuchong kuchong puri. Bongorayay mayo, kuchong kuchong puri. Uihiwan ya paspa, midaya naitakar kaikuy. Uihiwan ya paspa, midaya naitakar kaikuy. Esquina tienda Margarita, Jugarral Chaya y Divis Kaikis, Kaitaña presta y kuay, Pajarín mincha jupus haiki, Pajarín mincha jupus haiki. Esquina tienda Margarita, Jugarral Chaya y Divis Kaikis, Kaitaña presta y kuay, Pajarín mincha jupus haiki, Pajarín mincha jupus haiki. Muchísimas gracias. Con mucho cariño, esta siguiente canción llamada Mauca Zapato para todos ustedes. Que lo disfruten. Mauca Zapatu y Kimkani, kuchon kuchon wis chunaiki. Mauca Zapatu y Kimkani, kuchon kuchon wis chunaiki. Mozo ganeki nana chipstiki, Mauca okita maskawanki. Mozo ganeki nana chipstiki, Mauca okita maskawanki. ¿Quién es aquella paloma que canta sobre el limón verde? ¿Quién es aquella paloma que canta sobre el limón verde? Anda, dile que no cante, que el corazón se me parte. Anda, dile que no cante, que el corazón se me parte. Anda corazón cochino, aprende a tener vergüenza. Anda corazón cochino, aprende a tener vergüenza. Kuyagenekina chignispa, chegenekita kuyanki. Kuyagenekina chignispa, chegenekita kuyanki. Huascachaica puachcan, lacito también tengo para enlazarte, también tengo para enlazarte. Huascachaica puachcan, lacito también tengo para enlazarte, también tengo para enlazarte.
Muchísimas gracias. Seguimos con más música, amigos. Quiero invitarlos a que visiten mis redes sociales, que me sigan como Alondra Quispe López en todas las redes sociales y en Instagram como Alondra Quispe López 2010. Continuamos con esta siguiente canción llamada Reír Llorando, con mucho cariño para todos ustedes. Que lo disfruten. Corazón que llevo clavado dentro mi pecho, este corazón que llevo clavado dentro mi pecho, está llorando y no puedo contener su amargo llanto, está llorando y no puedo contener su amargo llanto. Aunque yo sufra y me ría, nunca demuestro mis penas. Aunque yo sufra y me ría, nunca demuestro mis penas. Yo sé que por dentro muero y aún me aferro a la vida. Yo sé que por dentro muero y aún me aferro a la vida. Esas palmitas, amigos. Tristezas y desengaños he pasado por doquier. Tristezas y desengaños he pasado por doquier. Yo solo sé que la muerte será el remedio fatal. Yo solo sé que la muerte será el remedio fatal. Sufrir será mi condena, amarga verdad que admito. Olvidaré con el vino, si así lo quiere el destino. Sufrir será mi condena, amarga verdad que admito. Olvidaré con el vino, si así lo quiere el destino, si así lo quiere el destino. Muchísimas gracias. Estoy muy contento, muy emocionado de impulsar como presidente de la Fundación de Guitarra de Cuchana Raltaco a los nuevos valores, el legado que el maestro Jucamaita me encargó
enseñar a los jóvenes que cultiven la música andina, la música tradicional del Perú, especialmente de la región de Ayacucho. Y me siento muy contento porque Alondra es una joven cantante que expresa su sentimiento a través de su voz, de su canto. Se ha hecho muy popular en las redes sociales, virtuales, y me invitó un día a su casa para poder ensayar, y hubo una química. Entonces, en una segunda oportunidad, tomamos la decisión de hacer una grabación y coincidimos en el viaje a Huamanga, porque están en Huanta presentándose el día 22. Vamos a hacer un evento en el Teatro Municipal, Caminando por el Ande, que es una composición que yo he hecho inspirado en estas jóvenes cantantes que tienen linda voz y se ha materializado. Y gracias por su presencia, por su apoyo, porque sin ello no sería posible. Gracias al señor alcalde, el arquitecto Yuri Gutiérrez, al área cultural, a la transmisión virtual que hace la Municipalidad Provincial de Huamanga. Ayacucho, cuna de artistas, potencia cultural. Gracias, Alondra, por aceptar este proyecto y sigamos pues deleitando a todos ustedes con tu linda voz. ¿Cuál es el siguiente tema? Con mucho cariño, esta siguiente canción llamada Nostalgia Huamanguina para todos ustedes. No se olviden seguirme, amigos, por mis redes sociales buscándome como Alondra Quispe López. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Es mi primera vez aquí en Huamanga, Ayacucho, y estoy muy emocionada. Ya saben, para contratos y videos saludos, escríbanme a mi WhatsApp, que es el 952-362-580. Así que nos despedimos con esta última canción
llamada Caminando por el Ande, con mucho cariño para todos ustedes, amigos. Caminando por el Ande, llegué a una ciudad de iglesias. En esta tierra bendita me cautivaron unos ojos de una mujer piel canela con lindos cabellos lacios, vecina del campanario, la picota y Acuchimay, vecina del campanario, la picota y Acuchimay. Linda mujer peruana del corazón de los Andes, sagrada flor de los guaris que adornas nuestro Ayacucho. Con tu voz encantadora entraste a mi corazón para tocar mi vihuela, encontrando inspiración. Para tocar mi vihuela, encontrando inspiración. Para tocar mi vihuela, encontrando inspiración. Fuertes Muchísimas aplausos gracias. para Alondra. Gracias, Alondra, por estar en Huamanga. Gustavo Yeshimura, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos. Bueno, una vez más, esos fuertes aplausos. Muy agradecido por la oportunidad a la Municipalidad Provincial de Huamanga, a todos los amigos que nos han ayudado a hacer posible este proyecto, y vamos a continuar trabajando, descubriendo talentos y rescatando a aquellos viejos olvidados que están aún en la incógnita. Muchas gracias, bendiciones, hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Gracias por la invitación también. No olviden seguirme en mis redes sociales buscándome como Alondra Quispe López, y para adquirir mi primera producción discográfica, Canto con el Corazón, escríbanme a mi WhatsApp, que es el 952-362-580. Muchas gracias. Bueno, Caminando por el Ande, evento denominado, gracias esto a la Fundación Raktaco. Maestro Yashimura, no sé si hay algunas palabras de su parte, por favor. Bien, le voy a pedir a todos los participantes que vengan aquí al escenario para tomarnos una foto de recuerdo, para seguir impulsando nuevos proyectos. A ver, por favor, a todos los que han participado, vengan aquí al estado para tomar una foto de recuerdo. Sube, Sarit. ¿Hiciste algo con este programa en tu red? Sí. Aquí yo. Bueno, se agradece la participación de todas, de todos y todas las artistas, intérpretes de la música yacuchana. Bueno, la guitarra yacuchana, ¿no? Cómo suena, cómo canta. Y asimismo también agradecemos la cooperación del maestro Otoniel Hayanchira, asimismo también del maestro Dante Quispe Crespo, y bueno, de todas las señoritas que han apoyado al gran repertorio de este gran dúo que
que es Gustavo Yashimura y Alondra Quispe. Bueno, ella desde Huancayo y también desde Cusco, Gustavo Yashimura. Agradecemos, ¿no?, que amen bastante la interpretación de esta música yacuchana. Muchísimas gracias, jóvenes talentos. Bueno, muchísimas gracias a toda la amada audiencia a través del Facebook Live de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Agradecemos a todos los jóvenes quienes se hacen presentes en el escenario. Y bueno, de este modo estaríamos culminando con este evento denominado Caminando por el Ande y que se hace posible a través de la Fundación Ractaco y asimismo con el apoyo incondicional de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Muchísimas gracias, señoras y señores, amada audiencia, Ayacucho y todo el Perú. Nos han visto de diferentes regiones del Perú. Muchísimas gracias. Gracias totales. Hasta otra oportunidad.